¿cierto? ¿Qué hemos hablado de calderas? ¿Alguien que me recuerde un poquito? A ver, ¿qué tipos de caldera habíamos mencionado? Las acuatubulares y las pirotubulares. Ok, muy bien. ¿Qué más habíamos hablado de ese tipo de calderas? En la industria más que todo se encontraban eran pirotubulares porque las acuatubulares eran para altas potencias y se utilizaban Ajá. en termoeléctricas, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué las ecotubulares se utilizan en las termoeléctricas, en los equipos, en los sistemas eh, de alta potencia? ¿Alguien recuerda a qué se debía? Digamos que las calderas, ¿cuáles trabajaban a una presión más alta? ¿Las acotubulares o los pirotubulares en general? No, una regla, pero en general. ¿Recuerdan por qué era el tema que por qué teníamos que utilizar el agua por los tubos en lugar del agua en la carcasa? ¿Cuál era el motivo fundamental? Profe, no puede, un motivo puede ser esto como la aprovechación, o bueno, aprovechar mejor el calor, la transferencia de calor, Bueno, porque podía pues ser, ¿cierto? Podía ser, pero recuerden que estaba relacionado con este tema, ¿vale? ¿Qué era la T? Esta T que aparece aquí en esta formulita. ¿Alguien recuerda qué era la T? ¿O que por qué era importante esta formulita de acá? ¿Para qué nos servía? Ok, ahí un compañero nos dice que es el espesor, ¿vale? Bien, es el espesor del recipiente, ¿vale? Que contiene el fluido a una cierta presión, tiene un radio determinado, ¿vale? Está hecho de un cierto material que tiene un esfuerzo permisible dado, ¿vale? Y pues experimenta una cierta corrosión, ¿vale? Experimenta una cierta corrosión. Entonces recuerden que para una misma presión y un mismo material, ¿vale? La diferencia en el radio hace que haya una variación muy importante, ¿vale? Hay una variación muy importante en el espesor del recipiente que lo contiene. Como en este caso lo que trabajamos a alta presión, ¿qué eran? ¿Los gases de combustión o el vapor? ¿Qué dicen? Los gases de combustión prácticamente están a presión atmosférica, ¿vale? Está a una presión muy baja. Lo que está a una presión elevada es el vapor, ¿vale? Lo que está a una presión elevada es el vapor. De hecho, miren aquí esta presión de 150, eso me hizo el mosquito, entre 150 y 300 psig, ¿vale? Estamos hablando entre 10 y 20 bares, ¿vale? 10 y 20 bares. Entonces, miren que esa es la presión estándar a la que trabaja. Recuerden en el video nos decían presión de trabajo 150, perdón, presión de diseño 150 bares, presión de trabajo 125, perdón, 150 psi, presión de trabajo 125 psi. ¿Se acuerdan del video? Entonces, eh, lo que trabajamos a alta presión es el vapor, ¿vale? Es el vapor. Entonces, digamos que
si nosotros quisiéramos trabajar a una presión más elevada, por ejemplo, 300 psi o igual más alto, entonces a medida que aumente el radio, nos va a aumentar mucho el espesor del recipiente que nos contiene. Entonces, en el caso de los tubos, ¿vale? En el caso de los tubos, o aquí este cilindro, pues es pequeño comparado con el diámetro de la caldera pirotubular, ¿vale? Que en este caso sería la carcasa la que contiene el vapor, ¿vale? La carcasa. Entonces, vamos a ver ahora algunas medidas, entonces para que se den cuenta por qué es importante ese tema. Bueno, habíamos hablado del caballo de vapor de una caldera, ¿vale? Eh, en muchas ocasiones no le ponen la B, ¿vale? Habíamos hablado que era el BHP, ¿vale? Entonces, pero, por ejemplo, en la placa que ustedes recuerdan en el video, la placa de la caldera únicamente decía HPs, ¿listo? Decía únicamente HPs. Pero siempre hay que tener presente que ese HP que nos están dando en la caldera es un BHP. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? Que un BHP la energía requerida para evaporar 34 libras de agua a 212 Fahrenheit y presión atmosférica, ¿vale? Y aquí a la derecha lo tenemos en BTUs por hora y en vatios. Cuando nosotros hacemos estos números de llevar eh, por ejemplo, 15,65 kilogramos por hora de vapor a 100 grados centígrados, entonces nos va a dar alrededor de 9.812 vatios, ¿vale? 9.812 vatios o 8.437 kilocalorías por hora. Yo, de hecho, lo hice, aquí tengo un pantallazo del IES y aquí está el 9,81, que es lo que nos da para llevar una masa de vapor de 15,65 kilogramos a 100 grados centígrados y presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, les decía yo que no tiene nada que ver este caballo de, este caballo de, ¿vale? Este caballo de caldera, este BHP, son 9.810, 8.909 vatios, comparado con cualquiera de los otros HPs. Estos son 746, 735, 746, 746. ¿Listo? Es más de 10 veces un HP normal. Pues cuando nosotros estamos hablando de una caldera de 250 BHPs, entonces prácticamente tenemos que multiplicar 250, casi que por, bueno, la relación entre, tenemos que multiplicarlo por 9.812, ¿cierto? Perdón, dividirlo por 9.812 y multiplicarlo por 745, o lo hago al revés, bueno, al revés, ¿cierto? Para que nos quede el HP normalito, el HP normalito, o nos queden los vatios que nosotros queremos, nos queden los vatios que nosotros queremos. Entonces, cuidado con eso, pues una caldera de 250 BHPs, pues lo multiplicamos por 9.810 y eso nos va a dar en vatios, ¿vale? Pues casi alrededor de ciento y pico mil vatios, ¿vale? Ciento y pico mil vatios. Entonces, para que por favor lo tengan presente, que es una potencia bastante importante, ¿vale? Una caldera de 250 BHPs no es una caldera pequeña, Está ¿vale? ocupado es esto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver las dimensiones. Ustedes ya las vieron allá en el video, pero aquí vamos a ver un poco más en detalle las dimensiones. Entonces, digamos que aquí lo más importante a resaltar de esta transparencia es, ojo, la relación, un BHP 9.800 vatios, 9.810 vatios, con respecto al otro que son 746 vatios. Entonces, para que tengamos especial cuidado cuando estemos revisando ese tema. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una serie de calderas, ¿vale? De este fabricante, que es Hearst. ¿Vale? Lo podemos buscar en internet si quieren. Y pues tiene diferentes tipos de calderas. He sacado un pantallazo de las tablas que ellos presentan, ¿vale? Entonces aquí hay cosas bien interesantes, ¿vale? Hay cosas bien interesantes. Lo primero que nos dan vemos que las calderas de este fabricante empiezan en 15 BHPs y terminan en 800 BHPs, ¿vale? Es decir, la que estábamos viendo ayer en el video era más o menos de 250. Pues bueno, aquí hay un salto de 50 a 350, digamos, estas son bastante grandes.
las otras son pequeñas, pero pues está ahí intermedia, ¿vale? Es decir, no es de las más grandes que existe, ¿vale? Es una caldera intermedia. Eso por un lado. Por otro lado, nos da la superficie de transferencia de calor, también nos la daban allá en la caldera. ¿Cuánto más o menos? ¿Alguien recuerda en el video? Inclusive alguien me preguntó el tema ese de P cuadrado, ¿qué era? ¿Alguien recuerda más o menos cuántos pies cuadrados era la superficie de transferencia de calor de esa caldera de 250? O sea, 10, 100, 1000, 10.000 pies cuadrados, algún orden de magnitud, por favor. ¿Alguien lo recuerda? Creo que era 1300 algo, Eso, 1000 y 1350. pico. Eso, 1000 y pico pies cuadrados, ¿vale? 1000 y pico pies cuadrados. Bueno, entonces aquí también nos lo dan. Esta llega hasta 4000 pies cuadrados, más grande. La más pequeña empieza a 75 pies cuadrados. ¿Listo? Entonces aquí ya hay una cosa interesante. Ustedes se fijan, hay una relación de 5:1 entre la superficie de transferencia de calor y los VHPs, ¿sí? O sea, para producir 15 VHP necesitamos 75 pies cuadrados, para producir 25, 125, para producir 50 o 150, y así continuamos. ¿Qué quiere decir? Y esta es importante mencionar que no es para todas las calderas, este es solamente para este tipo de calderas y para este fabricante, que por cada VHP vamos a necesitar 5 pies cuadrados de área de transferencia de calor. ¿Listo? 5 pies cuadrados de área de transferencia de calor. ¿Ok? Y otro dato interesante es que la cantidad de, es que esto está un poquito corrido, no sé por qué se vino un poco hacia abajo, pero esto tiene que estar aquí, es 1,534,5, ¿vale? Ese es otro dato interesante, es decir, qué cantidad de vapor podemos producir, la relación con la potencia que tenemos allí, ¿de acuerdo? Es decir, si no estoy mal, 517 dividido entre 15, ¿vale? Da aproximadamente 34,5, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos produciendo? Esta salida de vapor, ¿a qué condiciones es? 212 Fahrenheit, que es aproximadamente 100 grados centígrados, ¿listo? Es decir, estamos produciendo vapor saturado, seguramente vapor saturado, ¿listo? Y nos la dan, esta producción nos la dan en libras por hora de vapor que estamos obteniendo. Es decir, que por cada BHP estamos produciendo 34,5 libras por hora de vapor. ¿Listo? Entonces esa relación también se mantiene constante para este fabricante. O eso es para este fabricante. Bueno, ¿qué otra cosa interesante nos dan aquí eh, en esta, en esta tablita? Nos dan la cantidad de combustible, ¿vale? CFH, ¿qué es CFH? Dice que utiliza gas, debe ser gas natural, seguramente, ¿vale? ¿Y qué es CFH? ¿Qué creen que esa CFH nos están dando flujo de combustible? Creo que son pies cúbicos, ¿no? Exactamente, pies cúbicos por hora, cubic feet per hour, ¿ok? Pies cúbicos por hora, ¿de acuerdo? Entonces también es muy importante porque aquí ya nos están dando el consumo de combustible que tienen esas calderas para producir una cierta potencia y una cierta cantidad de vapor, ¿vale? Una cierta cantidad de vapor. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las características de funcionamiento, de operación. En cuanto a las características constructivas y geométricas, nos dice, por ejemplo, para la caldera más pequeña, el tubo principal es de 16 pulgadas, ¿vale? 16 pulgadas, ¿como qué tan grande es? Como, sí, sí, o sea, ¿cuántos son 16 pulgadas? Como aproximadamente, para que nos hagamos una idea, ¿qué tan grande sería? Ese es el lugar de la caldera. 16 pulgadas, digamos que mal contado son 40 centímetros, ¿vale? 40 centímetros, pues estamos hablando de una cosa más o menos así, ¿vale? Es el diámetro de la caldera, el diámetro del tubo principal o del hogar de la caldera más pequeña que ellos producen. Bien, y para esa caldera más pequeña tienen un diámetro de 36 pulgadas. ¿Cuánto es 36 pulgadas? Más o menos. como un metro. Como 90, 91. Eso, entonces ya no me cabe aquí en la cámara, pero es una cosa de 1 metro, 20 centímetros, 1 metro, ¿vale? Es una cosa grande, es la más pequeña de todas, ¿sí? Es un tambor
bastante grande. Digamos que si estuviera puesto al suelo, más o menos nos llega un poco más arriba del ombligo para que nos hagamos una idea. ¿Listo? Nos dice que tienen una longitud de 69 pulgadas, 7 por 2, 14, 7 por 5, 35, más o menos como 1.70 metros, ¿sí? 1.70 metros. Entonces, para que vayamos teniendo orden de magnitud, la caldera más chiquita que ellos producen tiene ese valor. Otro dato muy interesante y es lo que algún compañero comentaba ayer, y es que hay zonas que en principio se pierden porque son del cabezal, el cabezal de la parte delantera o de la parte trasera. Entonces ellos nos dicen que de la longitud total que tiene la caldera de ellos, solamente el 80% es de longitud de efectiva de los tubos, ¿vale? Obviamente, pues si el 69 lo multiplicamos por 0.8, pues nos van estos dos números que tenemos aquí, ¿listo? Que esta es la longitud de los tubos de la caldera, ¿vale? Es decir, desde esta tapa gris hasta esta otra tapa gris, descontando pues el cabezal posterior y el frontal, ¿ok? Eso es bastante interesante. Eh, bueno, aquí hay un error, esto no es pulgadas, esto es número de tubos. ¿Cuántos tubos tiene esa caldera? 24 tubos. Además del tubo principal, tiene 24 tubitos por acá, ¿vale? Tiene 24 tubitos por acá. ¿Listo? Y ahora sí, miren que otra cosa muy interesante que vamos a observar es que el diámetro de los tubos secundarios, es decir, de estos tubos pequeñitos, empieza en 2 pulgadas y aunque aumente toda la potencia de la caldera hasta llegar a 800, se mantiene en 2.5. Es decir, mire, llegamos hasta tener 300, 310 tubos en la caldera más grande, ¿ok? 310 tubos, pero lo seguimos manteniendo de 2.5 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo Profe, con ese dato. una pregunta, ahí los baffles, ¿cómo, digamos, se tapan algunas aberturas para los tubos? No, en este caso recuerden que por fuera no vamos a tener movimiento del fluido. O sea, la diferencia entre la caldera y el intercambiador de casco y tubos es que el intercambiador de casco y tubos, en general, hay un fluido que está pasando, que entra, fluye y sale por la parte de la carcasa y otro que fluye por los tubos, ¿vale? Aquí no, aquí, bueno, la conformación es muy similar porque tenemos una carcasa y unos tubos, pero recuerden que por el lado de la carcasa, en las calderas pirotubulares, lo que tenemos es una piscina de agua, ¿sí? Ustedes imagínense, bueno, ya lo vimos en las fotos y todo eso, ¿vale? Es una piscina de agua, ¿ok? Entonces no tenemos baffles, ¿sí? Lo que tenemos es el distribuidor frontal, distribuidor posterior. Miren aquí, Ah, bueno, sí, sí, qué pena. Eh, aquí, ¿ok? Aquí, miren, aquí no tenemos baffles porque aquí el agua está prácticamente en reposo. Bueno, no está en reposo y luego lo veremos, ¿no? Pero digamos que recuerden que tenemos ebullición en estanque, ¿vale? Nucleada, ¿vale? Entonces, pero lo único que bueno, tenemos es, señor, me refiero, digamos, es a la parte donde está, donde se sostienen los tubos, ¿sí? O sea, en los dos apoyos que tiene. este de acá y este de acá. Ajá, sí, señor. Sí, ¿cuál es la duda? Digamos, para ese tipo de potencias que nos ofrece la ficha que estamos mirando, si yo varío de cantidad, la cantidad de tubos, pues entonces van a haber unas aberturas que no van a estar pues con respecto al otro. Eso ya depende más del modelo, digamos, un modelo que tiene esta capacidad pues va a tener la disposición para esa cantidad de tubos y otro modelo Sí, pues va a tener otra, ¿sí? sí, el tema, digamos aquí, que sí nos falta ese datico, bien, no lo veo, si ustedes lo ven, me dicen, es el número de pasos que tienen estas calderas. Ese dato sí no nos lo dan, ¿no? Ese dato no nos lo dan. Es decir, nos dicen el número de tubos, diámetros, etcétera y tal, pero nos dicen el número de pasos, que creo que es la duda que tiene el compañero. Es decir, no nos dicen si es de este tipo, que es un paso y dos pasos y salen por acá, ¿vale? Es decir, no tengo esa información aquí, o es como la otra que estábamos mirando, que tiene inclusive tres o hasta cuatro pasos por tubos, ¿sí? Entonces sí faltaría mirar si a medida que va creciendo el tamaño de la caldera, ¿vale? Si a medida que va creciendo el tamaño de la caldera, pues tenemos más pasos o se mantiene el número de pasos. Eso sí se las quedo viendo. Eh, hay que revisar. Yo diría que este tipo de calderas, pues normalmente tiene solo dos pasos, es decir, van los gases, las más grandes habrá que revisarlo, pero otros tienen eso. Hogar y se devuelve por los tubos y sale. ¿Listo?
pero sí tendría que revisar para este tipo de calderas, para esta fecha en particular, si en alguna parte nos dice el número de pasos, que quizás es la duda que tiene el compañero, ¿vale? Sí, sí, ¿Es más o esto? menos era eso. O sea, y pues digamos que lo que ofrece la empresa, pues son diferentes modelos, sí, diferentes configuraciones, donde Exacto. no varía el diámetro de los tubos, o sea, los secundarios que van conectados pues al hogar. Y ya, pues sí, les varía, digamos que todas las geometrías cambiando de columna en columna. Era eso, eso era lo que no entendía. Ok, Gracias. listo, vale, muy bien. Bueno, digamos que aquí le estoy dando las medidas de la caldera más grande de este tipo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, atención, 48 pulgadas, 1.2 metros. Solamente el hogar de la caldera más grande, ¿vale? Y miren que no va aumentando desde 600 hasta 800 bhp, se mantiene en 48, ¿vale? 48 pulgadas, pero eso ya es 1.22 metros, ¿vale? O sea, es un tubo que nos da del piso a un poco más arriba de la cintura. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos meternos ahí, digamos, gateando sin ningún inconveniente. El diámetro, el diámetro del casco de esa caldera mide 2.6 metros, o sea, es un poquito más alta o del orden de el salón de clases que nosotros tenemos. Yo creo que el salón de clases debe tener alrededor de 2.40. Entonces, imagínense ahí para que empecemos a imaginarnos el tamaño de esa caldera. ¿Sí? Es un cilindro que tiene 2.6 metros de alto, ¿vale? Entonces, imagínense usted, se paran allí y uno no le da ni siquiera, ¿vale? No le da a la parte superior de la caldera. Su nivel de visión queda bastante por debajo de allí. Y de largo, ¿vale? De largo tiene 7 metros, ¿vale? Tiene 7 metros, que yo creo que es más o menos el mismo tamaño que tiene el salón de clases que nosotros teníamos. Inclusive ese salón puede que sea un poquito, bueno, alrededor de 7, 8 metros, ¿vale? Entonces imagínense el, el tamaño de ese equipo que estamos revisando y digamos, esto es una caldera pirotubular. Las calderas acutubulares, ayer en el video que vimos así muy rápido de las calderas acutubulares, si ustedes se fijan, tenían el tamaño de un edificio de 3 pisos, ¿sí? Más o menos, para que ustedes se hicieran una idea, más o menos cojan cojan el edificio de salones de ingeniería mecánica y más o menos quítenle, cojan la mitad de ese edificio visto de frente y más o menos el tamaño que pueden llegar a tener las calderas de potencia. ¿Listo? Entonces, bueno, es importante que empecemos a manejar orden de magnitud. Como digo, muy importante también el tamaño de los tubos, ¿vale? El tamaño de los tubos, fíjense que para los tamaños más grandes los suben a 2.5 pulgadas, pero no los incrementan considerablemente. ¿Sí? Es decir, incrementa el número de tubos, pero no incrementa el tamaño de los tubos. ¿Sí? Y acá miren que lo más pequeño es 2 pulgadas, entre 2 y 2.5 pulgadas, y ahí nos quedamos. ¿Listo? Bueno, eso es importante. Otros cuestiones interesantes, digamos, desde el punto de vista de operación o de selección de las calderas, son dos términos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Uno es el pinch, ¿vale? El pinch, así se le llama pinch, aquí lo estoy comentando, no es pitch, sino pinch, ¿vale? Y es un diferencial de temperaturas, ¿ok? Entonces, bueno, primero voy a explicarles, bueno, y el otro es el approach, acá, ¿vale? El otro es la temperatura de approach. Vamos a mirar un poquito qué es esta gráfica que tenemos aquí en la parte inferior derecha. No sé si la alcanzan a ver bien, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, listo. ¿Qué tenemos en el eje horizontal? En el eje horizontal, digamos, lo que estamos es moviéndonos a lo largo, ¿vale? Estamos moviéndonos, es decir, es como si estuviéramos moviéndonos con los gases de combustión. No estamos yendo de izquierda a derecha, ¿vale? Si no nos estamos moviendo, digamos, con los gases de combustión, ¿vale? Entonces, digamos, esto es una distancia, ¿vale? Es una distancia, no es una longitud. Entonces, digamos que aquí entramos, la línea roja son los gases de combustión, perdón, la línea punteada roja, ¿ok? Son los gases, la temperatura de los gases y la azul, la temperatura del agua. Entonces, aquí entramos, es como si nos subiéramos con los gases, aquí estamos a la salida del quemador y empezamos a movernos, vamos moviendo, nos vamos moviendo, nos vamos moviendo, ¿ok? Esta caldera, este gráfico que tenemos aquí en particular, corresponde a una caldera grande. Es una caldera, digamos, que
tiene diferentes intercambiadores de calor. Miren que tiene un sobrecalentador o supercalentador, aquí, superheater, tiene la sección de cambio de fase, ¿listo? Y tiene un economizador. Entonces aquí podríamos ver, ayer decíamos que el economizador se puede utilizar de dos maneras o una combinación de ellas dos. Decíamos, el economizador se puede utilizar para precalentar el agua de alimentación, se puede utilizar para precalentar el aire para la combustión o una combinación de ellas. ¿Listo? O una combinación de ellas. Entonces, miren que de acuerdo a esta gráfica, lo que estamos haciendo, pues no tenemos información del gas, pero en este caso, por lo menos el economizador nos está sirviendo ¿para qué? ¿Qué estamos haciendo en el economizador? Disminuyendo la cantidad de energía que se necesita para suministrarle para evaporar el Eso, agua. estamos precalentando el agua, ¿vale? Estamos precalentando el agua. Recuerden que cuando hablamos del economizador, estamos hablando de este señor de acá. Estamos aprovechando, ¿vale? Está montado a la salida de los gases de combustión de allá de la caldera. ¿Listo? Allá lo veíamos, no sé, en el video es donde se veía de forma más clara. ¿Vale? Este intercambiador de calor es el que recuerden, estamos hablando del economizador. Por eso está a la salida de los gases de combustión. Recuerden que digo, el eje horizontal nos representa este movimiento. ¿Sí? Es algo que no es estrictamente a escala, ¿bien? Pero está representando el movimiento aquí. En el eje vertical, la temperatura de los gases y del agua. Miren por otro lado que el sobrecalentador o el recalentador nos lo vamos a encontrar de primero aquí a la entrada de los gases. Luego nos encontramos el de cambio de fase o que le llaman de convección y por último tendríamos el economizador. ¿Vale? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Entramos por aquí y nos encontramos con el sobrecalentador, recalentador, como quieran llamarle. Bien, luego tenemos cambio de fase y luego tenemos el economizador. Bien, entonces, si nos moviéramos con el agua estaría haciendo exactamente este recorrido que tenemos aquí. El agua entra al economizador, pasa por cambio de fase y luego va al sobrecalentador. ¿De acuerdo? Va al sobrecalentador. ¿Listo? Entonces, para el caso de los gases nos estamos moviendo con los gases y para el caso del agua pues nos estamos moviendo con el agua. O sea, por eso ahí el eje no dice ni X, ni Y, ni nada. Simplemente es una distancia y nos estamos moviendo a lo largo de los fluidos. ¿Vale? A lo largo de los fluidos. ¿Listo? Entonces aquí entramos con los gases. ¿Vale? El primer intercambiador que encontramos es el sobrecalentador. Luego eh, va disminuyendo la temperatura con otra eh, pendiente, en el caso del haz de convección o de cambio de fase, y finalmente a la salida encontraremos el economizador. ¿Listo? Pues esa es más o menos la distribución de temperatura de los gases de combustión. ¿Ok? Por el lado del agua, entonces ya dijimos, empezamos calentándola en el economizador, ¿vale? Luego la introducimos al, a la caldera propiamente dicho o a las de cambio de fase y finalmente la pasamos por el sobrecalentador. ¿Listo? Entonces estos dos términos que nos comentan aquí, el pinch y el approach, ¿ok? Aquí hacen referencia. El pinch, digamos que es la temperatura mínima, ¿vale? Que podemos eh, encontrar o eh, que debemos imponer, si estamos haciendo un diseño, o que vamos a encontrar eh, entre los gases de combustión y el agua, ¿vale? Miren que es la diferencia de temperatura a la entrada del intercambiador de, de cambio de fase del agua y a la salida de los gases de combustión, ¿sí? De ese intercambiador de calor. Nuevamente, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de aquí, este punto. La diferencia de temperaturas del agua a la entrada, ¿vale? El agua a la entrada y los gases de combustión a la salida. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, eso es el famoso pinch, ¿vale? ¿De qué orden de magnitud debe ser? Alrededor de 20 Fahrenheit, ¿vale? 20 Fahrenheit. Si lo van a convertir a centígrados, pues recuerden que es un delta, ¿vale? Es un delta. Entonces, convertir cada uno a grados centígrados y luego pasarlos a Fahrenheit. ¿Listo?
Eh, y el approach, ¿vale? El approach es, digamos, se utiliza, ¿vale? Se utiliza y es más o menos de la misma magnitud del pinch, más o menos también de 20 Fahrenheit, ¿vale? Y es para indicarnos que del economizador no queremos salir con ninguna cantidad de vapor, es para asegurarnos que no entre vapor ya al, aquí al, ay, perdón, al intercambiador de convección o de cambio de fase. ¿Listo? Pues seguramente aquí tenemos bombas, etcétera. Entonces, si venimos con algún vapor, entonces tenemos efectos indeseados allí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso necesitamos ese approach. ¿Listo? Por eso necesitamos ese approach. ¿Ok? Pues son dos valores que son importantes que tengamos en cuenta, que los dos son aproximadamente del orden de 20 Fahrenheit. Obviamente, esto es cuando tenemos una caldera grande con esos equipos, con un economizador y un sobrecalentador, con una caldera de estas pequeñas que no tienen ni economizador, ni sobrecalentador, ni nada de eso. Solamente lo que vamos a observar es esta parte intermedia, ¿vale? Esta parte intermedia, donde el agua pues entra a una cierta temperatura, ¿ok? Recuerden que decíamos que no la alimentábamos a la temperatura de saturación. Ayer en el video veíamos que el tanque de condensados estaba a 60 grados centígrados. De ahí introducíamos el agua a la caldera, ¿vale? Y ahí entonces pasamos de 60, la llevamos a saturación, luego la hacemos cambiar de fase y salimos. ¿Listo? Y salimos, ¿vale? Es importante esos dos datos para que, pues, cuando tengan una caldera, estoy hablando de una caldera grande con sobrecalentador y economizador, pues que lo tengamos presente. Bueno, muy bien. Eh, entonces, ¿qué? Entonces, bueno, ya tenemos datos aquí de la caldera. eh, y pues vamos a pasar entonces a otro aspecto muy importante, que es el tema del agua para las calderas. ¿Ok? Decíamos que el tema de tener un agua bien tratada para las calderas es fundamental para el tiempo de vida útil de la caldera, ¿vale? De hecho, la mayoría de los problemas que nosotros encontramos en calderas provienen de una mala práctica en el tratamiento de la caldera, es decir, nunca vamos a poder introducirle agua directamente del tubo a una caldera. ¿Recuerdan el video? Comentaban al principio del video los tanques azules, esos que estaban allá, eran unos tanques bastante grandes, donde hablaban del tratamiento del agua para la caldera. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Normalmente el fabricante de la caldera nos da unos límites permisibles de estas cosas que les estoy comentando acá. Es decir, esta tabla es un resumen, ¿vale? Es un resumen de buenas prácticas, pero normalmente hay que tener en cuenta los límites que nos da el fabricante. ¿Listo? El fabricante para el agua que él nos pide, porque obviamente por garantía nos va a decir, bueno, yo necesito que ustedes, si les voy a dar garantía de 2 años o 3 años, tienen que garantizarme que el agua que ustedes me están entregando tiene estas características. ¿Listo? Tiene estas características. Entonces, ojo con eso es muy importante, el tratamiento del agua para las calderas. Eh, entonces, miren, aquí nos dan máximos dependiendo de la presión de trabajo de la caldera. ¿Listo? Entonces nos dan hierro, nos dan cobre, sílices, oxígeno, hidracina, nos dan órdenes de magnitud del pH, ¿listo? Y nos dan dureza máxima. Nos dan dureza máxima en ppm. Bueno, todos en ppm, ¿listo? Con excepción aquí el pH, que pues es un valor que va de 1 a 10. ¿Ok? Entonces, ojo a estos valores de pH, que son valores de pH que no son, eh, digamos, lo estándar del agua que nosotros tomamos para consumir, ¿vale? Esta agua tiene un pH bastante elevado, ¿listo? Es un pH bastante elevado, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Y bueno, aquí nos dan algunos valores, ¿listo? Nos dan algunos valores. Eh, si ustedes se fijan, son valores bastante pequeños. Bastante pequeños. Entonces tenemos que hacer unos procesos, ¿vale? Para llegar a obtener estos valores. ¿Qué procesos tenemos que hacer? Tenemos que hacer un proceso de clarificación,
podemos hacer un proceso de desendurecimiento. En algunos casos es necesario únicamente el proceso de descarbonatación, en otros procesos tenemos que hacer una desmineralización completa y finalmente una desgasificación, ¿ok? Una desgasificación. Miren que aquí nos dan oxígeno disuelto máximo, ¿vale? Pues ojo con eso, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es el proceso de desendurecimiento. Proceso de endurecimiento, pues usamos equipos que llaman ablandadores, cuyo propósito pues es eliminar, ¿vale? Unos iones que finalmente nos van a producir eh, unos depósitos, ¿vale? Unos depósitos eh, de suciedad alrededor, pues, puede ser de los tubos y que luego se desprenden y van al fondo de la caldera, ¿vale? Son iones de calcio y de magnesio en general. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros llamamos la dureza del agua? La dureza del agua. Entonces, ¿en qué consiste un ablandador? Pues básicamente consiste en una salmuera, ¿vale? En una salmuera que atrapa estos iones de calcio y magnesio. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una resina de intercambio iónico, ¿vale? Eh, entonces, aquí tenemos el agua de alimentación, que esta agua, digamos, es la que viene del grifo, de la llave, ¿vale? La hacemos fluir aquí por esa resina y finalmente la sacamos aquí por la parte central para que ya, digamos, sale un agua blanda o sin sarro. ¿Listo? Eh, digamos que hay que tener en cuenta que estos equipos no pueden operar indefinidamente. ¿Por qué? Porque la salmuera pues se va saturando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se va saturando? Pues que va perdiendo la capacidad de absorber estos iones de calcio y magnesio. ¿Listo? Entonces tenemos que tener presente que durante la operación de de esos ablandadores tenemos un ciclo de ablandamiento y tenemos un ciclo de regeneración de la salmuera. ¿Listo? Entonces, bueno, de manera aquí un poco didáctica, digamos, aquí tenemos el ciclo de ablandamiento en el cual tenemos pues el material con intercambio iónico, que aquí pues está puesto en naranja, ¿listo? Aquí está puesto en naranja. En este caso, la entrada de agua dura entra por aquí, viene por acá, igual sale por el centro del ablandador, y aquí sale el agua blanda hacia el siguiente proceso de tratamiento de agua. ¿Listo? Y bueno, pues tenemos aquí dos conexiones. El de acá es la entrada de salmuera, bien, y aquí el drenaje de la salmuera que ya sale deshecho. ¿Listo? Entonces acá tenemos el ciclo de ablandamiento, aquí vemos cómo se va degradando después de muchos litros, dice aquí, ¿vale? De tratamiento de agua, pues pierde la capacidad de ablandar, es agua dura, y entonces tenemos que empezar el proceso de regeneración, en donde pues vamos a nuevamente regenerar esta, esta salmuera que tenemos acá, ¿vale? Obviamente, pues no sé si nos están preguntando, seguramente se están preguntando, bueno, pero ¿cuántos ciclos o cuántos litros de agua puedo tratar y cada cuánto tiempo o cada cuántos litros de agua tengo que hacer el proceso de regeneración? Eso depende del fabricante del sistema. Control en el cual se encarga de hacer ese ciclaje, ¿vale? Se encarga de hacer ese ciclaje. ¿Listo? Bueno, entonces de aquí saldríamos con un agua, en teoría, blanda, que ya hemos cambiado la dureza del agua. ¿Listo? Lo siguiente es hacer una descarbonatación o una desmineralización total. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es pasar el agua, ¿vale? Por unos filtros, ¿vale? Por unos filtros que contienen eh, diferentes tipos de resinas. Lo que hacemos es pasarlo por una catiónica fuerte y luego por una aniónica fuerte. ¿Listo? De tal forma pues que vamos capturando los diferentes minerales que pueda tener el agua. ¿Listo? Entonces es más o menos lo que hacemos así. Bien, y finalmente, ¿vale? Finalmente hacemos el proceso de desgasificación, ¿vale? Bueno, cuéntame por qué es que no queremos tener gases
allá en el agua de la caldera. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿quién ayuda? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? Creo que hay gases que ayudan, bueno, por temas de desgaste de los tubos. Ujú. ¿Han escuchado este término alguna vez o no? Pitting. Sí, que es como que los tubos se pican, se Ah, eso no desgastan. es, Ajá. Sí. eh, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué han escuchado? ¿Lo han Cavitación, escuchado? eso no es cavitación, pues. ¿El pitting? Sí, algo así, ¿no? Eh, no, en general el pitting no es cavitación, ¿vale? Está más asociado a lo que comenta el compañero. Pensemos desde el punto de vista de transferencia de calor, ¿ok? Un tubo es diferente tener un tubo, ¿ok? Vamos allá a lo que veíamos en las clases de ebullición. Pues imagínense que tenemos un cilindro que es un elemento calefactor, que en este caso será un tubo, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando ese tubo no está completamente rodeado de agua, sino que imaginemos que tenemos grandes bolsas de aire, para que lo veamos más claro? Es decir, ¿cómo es el H para los líquidos y cómo es el H para los gases? El H de los gases es mucho más alto. Mucho más. El H de convección, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, es al revés, pero bueno, sí es la idea. ¿Ok? El H en los líquidos es mucho más elevado, ¿vale? Es decir, hay una transferencia de calor mucho más importante en los líquidos que en los gases, ¿vale? Eso desde el punto de vista de transferencia de calor. Entonces ya ahí tenemos un efecto indeseable, ¿vale? Ahí ya tenemos un efecto indeseable. Y el otro es que si nosotros tenemos un digamos, ¿qué es lo que oxida? Un tubo, un material, un El metal, ¿qué es lo que oxígeno. lo oxida? Exactamente, ¿vale? Entonces, es el oxígeno el que contribuye a oxidar más, que generalmente, pues luego acaba resultando una corrosión y este problema de picaduras, ¿vale? Luego veremos en los tubos, vamos a ver una fotico de qué es eso del pitting, ¿ok? Entonces, por eso es importante quitarles, ¿vale? Eh, esta parte de los gases a- al agua. Entonces, recuerden lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Lo que tenemos aquí a la izquierda es ah, el tanque, ¿vale? El tanque donde, pues por un lado tenemos condensados, si bien de procesos, el vapor, ¿vale? Tenemos el vapor y aquí tenemos el agua de alimentación, ¿ok? Entonces lo que estamos tratando es de aumentar la temperatura, no sé si alcanzan a ver esta figurita, creo que no, se pudo hacer de una manera más grande, acá está un poco borrosa, pero bueno. Eh, Ahí quizás lo ven un poco mejor. Aquí lo que nos dan es la temperatura y aquí es la cantidad de oxígeno, ¿vale? Nitrógeno y dióxido de carbono presente en el agua. ¿Listo? Es decir, cuando nosotros aumentamos un poco la temperatura de esa agua, disminuye considerablemente la presencia, bueno, luego vuelve a aumentar, pero la temperatura es muy elevada, ¿sí? Pero miren acá, más o menos tenemos 40, 80 y 120 grados, ¿sí? Es decir, cuando nosotros aumentamos la temperatura del agua de alimentación, estamos teniendo dos ganancias. Primero, disminuimos los sólidos, perdón, los gases que tenemos allá disueltos. Y en segundo lugar, vamos a consumir menos energía en la caldera, ¿sí? Porque la vamos a llevar, recuerden, allá nos hablaba más o menos de 60 grados, miren, pues la temperatura ambiente que está más o menos por acá a 20 grados, pues miren la cantidad de sólidos disueltos que tenemos, por ejemplo, de dióxido de carbono o en este caso, por ejemplo, de oxígeno y se reduce considerablemente cuando lo llevamos aquí
a 60, ¿vale? Se reduce considerablemente cuando lo llevamos a 60 grados. Entonces tenemos los dos efectos y por eso pues es importante hacer un precalentamiento también de esa agua. ¿Ok? Es- Ese es importante, ese proceso de desgasificación. ¿Listo? Digamos que en los equipos más recientes, entonces el proceso de desmineralización se hace por medio de la tecnología de osmosis inversa. De osmosis inversa. Entonces pasamos por los ablandadores que ya comentamos, luego aplicamos la osmosis inversa y ahí ya nos vamos al tanque de agua ya lista para alimentar la caldera, ¿vale? Para alimentar la caldera. Entonces, hay que prestarle mucha atención al tema del tratamiento del agua, ¿ok? Es un aspecto fundamental para la vida de la caldera. eh, y entonces, pues, es un aspecto que tenemos que considerar. ¿Listo? Bueno, ¿qué problemas vamos a encontrar en una caldera debido al nivel del agua que nosotros tenemos en esa caldera? ¿Vale? Ahí, como yo les decía, podemos encontrar dos situaciones. Ok, voy a decir por aquí una caldera rápidamente, una caldera pirotubular sobre todo. ¿Vale? Digamos que cojamos esta de acá. Podemos encontrarnos con dos situaciones. Bueno, esta no está muy bien. Bueno, esta acá. Ok, la salida del vapor siempre va a ser por acá, por un tubito en la parte superior. Ok, entonces podemos encontrarnos dos situaciones, que se nos suba mucho el nivel del agua o que se nos baje el nivel del agua. ¿Ok? Entonces, esos son los dos problemas que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Vale? ¿Eso por qué? El nivel del agua alto nos va a generar problemas de arrastre de agua líquida con el vapor. Bien, con los efectos indeseados para los equipos y para los procesos en planta. Un nivel bajo hace que algunos tubos, por ejemplo, miren que si se nos baja más o menos a este nivel, nos van a quedar por lo menos dos hileras de tubos, ¿vale? Dos hileras de tubos. No es solo un tubo, son dos hileras de tubos que nos van a quedar descubiertos. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo que estábamos hablando. Lo que van a estar es en contacto con vapor y no en contacto con agua. ¿Eso qué hace? Pues que la transferencia de calor de esos tubos al vapor sea mucho más pequeña, sea mucho más pequeña. ¿Eso qué ocurre? Se traduce en qué? En un aumento de la temperatura ¿vale? En un aumento de la temperatura de los tubos. Y ese aumento puede llegar a ser tan grande que inclusive los tubos se nos puedan deflectar, y podamos tener problemas pues allá grandes, inclusive de rotura, ¿vale? Que es muy raro, pero lo que sí es que los tubos se nos pueden empezar a deflectar y pues estos efectos finalmente pues producen temas eh, ¿de qué? Pues eh, que se nos deforme, básicamente. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, si el nivel del agua es muy bajo, entonces quedan después los tubos superiores. Si es muy alto, entonces tenemos arrastre de agua. ¿Vale? ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Que tengamos una reducción súbita de la presión en la caldera. ¿Vale? ¿Por qué se nos puede generar una reducción súbita en la presión en la caldera? Por una demanda excesiva y muy rápida de vapor, ¿vale? Si yo abro, es como si ustedes abrieran la llave, ¿no? Si ustedes abren la llave, entonces la presión del tanque inmediatamente puede bajar. Al bajar la presión del tanque, pues ustedes ya saben lo que puede ocurrir, ¿vale? Se dilata el agua y entonces podemos tener arrastres. El otro problema que podemos tener, ¿vale? Que nos genera arrastre de agua, entonces ya hablamos, baja presión, demanda excesiva, nivel de agua alto y formación de espuma. ¿Vale? ¿Por qué se nos forma espuma? Por un mal tratamiento de agua, porque tenemos todavía sólidos disueltos. ¿Vale? Sólidos disueltos. ¿Qué nos va a generar esos arrastres de agua? Nos pueden generar inclusive golpes de ariete, reducción en la eficiencia de los equipos y también contaminación del agua por sales, ¿vale? Por sales. ¿Listo? Entonces estos problemas son importantes. ¿Qué otros problemas podemos tener? Entonces podemos tener
problemas generados por también mal tratamiento del agua. Bien, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar, entonces, estos son el interior de la caldera. Esto es una foto del interior de la caldera. Estos son los tubos. Esto pues es la parte, puede ser el cabezal del frente o el cabezal posterior. Esto es una foto del fondo de la caldera. Este es el fondo de la caldera. ¿Listo? Y aquí pues tenemos eh, los famosos pittings, ¿vale? Estas corrosiones que normalmente le llaman pitting. Entonces podemos tener pitting o corrosiones, ¿vale? En diferentes puntos de los tubos. Podemos tener incrustaciones, no sé si ustedes lo alcanzan a ver aquí, tenemos el tubo y miren la cantidad de suciedad que se ha depositado allá. ¿Sí? Acá también se observa. Y luego, pues esta suciedad se desprende y cae al fondo de la caldera, ¿vale? Entonces, todos estos problemas son los que tenemos y estamos buscando evitar con el tratamiento del agua. Repito, todo esto, si ustedes se fijan, son fotos de calderas pirotubulares. Todo esto que estamos hablando de calderas pirotubulares porque el agua está por fuera de los tubos, ¿vale? Por fuera de los tubos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un videito aquí, rápidamente. Vamos a ver si no es muy largo. Bueno, tengo que compartirles el sonido, ¿verdad? Share sound. Listo. Bueno, esto no es siquiera hacerle propaganda a esa marca, pero pues es un video que me pareció muy interesante porque nos muestra en la vida real, en tiempo real, estas cosas que estamos hablando, ¿vale? Eh, entonces son videos de operación de una caldera que es sometida a diferentes condiciones de trabajo. Entonces, por eso me pareció bastante interesante. ¿Listo? Bueno, dura 18 minutos, vamos a ponerlo un poco más rápido para que vaya, y luego pues si nos aburrimos lo paramos, ¿ok? Porque a veces digamos que cuando les comparto el video no lo ven muy bien. ¿Listo? Si se les ve demasiado borroso, pues les dejo ahí el link y ustedes cuando tengan tiempo lo ven. ¿Ya tienen sonido? Sí, sí, señor. Vapor. Se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor. Esa energía no se pierde, sino que es transportada en el vapor para ser liberada cuando el vapor se convierte de nuevo en agua. La energía se libera como calor. Calor que se transfiere a velocidad formidable cuando el vapor entra en contacto con una superficie más fría. Sencillamente, el vapor es un conductor muy eficiente de energía de calefacción. Es versátil, seguro y completamente estéril. Un medio de energía verdaderamente moderno con un rendimiento capaz de satisfacer las demandas más exigentes de cualquier ramo industrial. El uso eficiente del vapor requiere de un control preciso, utilizando un equipo confiable fabricado por expertos. Expertos como los de Spirax Sarco. De hecho, no hay mejor lugar que la caldera para ejemplificar esto. Es el corazón de todos los sistemas de vapor. Hasta hace poco, la necesidad de sistemas sofisticados de control para caldera no era del todo entendida. A menudo y equivocadamente, se pensaba que si el nivel del agua a través del cristal era calmo y estable, lo mismo podía decirse del movimiento del agua. ¿Se acuerdan que ya les comentaba el tema de la mirilla de cristal en el video? Aquí entonces nos están hablando de eso. Aquí nos están diciendo dónde tiene que estar el nivel del agua al interior de la caldera. Pero ahorita nos van a explicar por qué precisamente no es del todo suficiente solo con este control. Al interior de la caldera. Pero Spirax Sarco sabía que no era así.
Spirax Sarco ha filmado escenas que nos revelan el misterioso mundo interno de la caldera. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí básicamente lo que hicieron fue abrirle una ventanita en la pared posterior de la caldera y colocar allí una cámara, ¿vale? Pues lo que estamos viendo aquí es la superficie superior del agua de una caldera en funcionamiento y aquí lo que pueden observar es la salida del vapor. Entonces aquí se pueden ver por dónde está saliendo el vapor. Entonces acá tenemos el agua, todo esto es el agua, por acá abajo pues no se alcanzan a ver no se alcanza a ver los tubos, aquí se alcanza a ver en la parte superior la carcasa de esa caldera. ¿Listo? Un visor especial montado en la parte trasera de una caldera industrial típica permitió la filmación de su comportamiento mientras la caldera era expuesta a una serie de pruebas minuciosamente controladas. El resultado es un extraordinario testimonio visual de acontecimientos que solo habían sido vistos por unos cuantos. Pero para poder apreciarlo en su totalidad, debemos examinar algunos conceptos fundamentales. El principio fundamental detrás de la operación de una caldera es relativamente sencillo. El agua es calentada hasta su punto de ebullición y se produce vapor. Conforme se evapora el agua, su nivel baja y habrá que suministrar agua para mantener un nivel dado. El nivel del agua puede ser extremadamente sensible a cambios, como un aumento en la demanda de vapor. El primer propósito de los sistemas de control es mantener el nivel del agua dentro de los límites superiores e inferiores. Si es demasiado bajo, las superficies de calentamiento quedarán expuestas y la caldera se sobrecalentará. Si es demasiado alto, el agua podría ser aspirada junto con el vapor, resultando en una pobre calidad de vapor y arrastre. El diseño compacto de las calderas modernas implica que esta banda de operación es muy angosta. Por lo tanto, un control preciso se ha vuelto imprescindible para una operación segura y eficiente. Para poder controlar el nivel del agua en una caldera, debe ante todo poder medirse. ¿Pero qué significa exactamente el término nivel del agua en estas condiciones? Aún con tasas bajas de generación de vapor, cuando las condiciones son de lo más estable, hay un movimiento considerable del agua y gran turbulencia. Al hablar de un nivel de agua inmóvil, es muy claro a lo que nos referimos. Sin embargo, al hervir el agua, las burbujas de vapor empiezan a ocupar un cierto espacio dentro del agua, ocasionando un aumento del nivel general, aunque la cantidad de agua en sí no ha cambiado. Entre más vigorosa se vuelve la ebullición, más aumenta el nivel. La superficie está casi toda formada de grandes burbujas que se revientan, pero el espesor de esta capa de burbujas puede variar según las circunstancias. Los cristales de nivel externos deben medir el nivel del agua en ebullición justo por debajo de la capa de burbujas, donde la proporción de agua-burbujas sea representativa del interior de la caldera. Y ese es el nivel que se ve a través del indicador de nivel. Para lograrlo, el indicador se conecta al agua de la caldera, pero es un punto libre de turbulencias y burbujas. Asimismo, las sondas de nivel instaladas en el interior de la caldera deben estar alojadas en protectores. Para un control seguro del nivel de la caldera, son indispensables sondas de nivel precisas y confiables. Para reemplazar el agua que ha sido convertida en vapor, es necesario suministrar agua de reposición. Un método común para lograrlo es conocido como control de nivel on-off. Cuando el nivel del agua cae a un cierto punto, la bomba de alimentación se enciende y llena la caldera hasta el nivel adecuado, y así se repite el ciclo. Es bastante sencillo de llevar a cabo, pero interfiere con el delicado equilibrio al interior de la caldera. Esto puede ser demostrado de manera eficaz comparándola con un recipiente de agua en ebullición que produce vapor a una tasa constante hacia la atmósfera. Al añadir una cantidad de agua fría, esto tiene un efecto dramático. Inmediatamente se suprime la tasa de ebullición. Por consecuencia, la generación de vapor disminuye y la tasa solo puede recuperarse hasta que el agua haya alcanzado nuevamente su punto de ebullición. Esto es una desventaja del control de nivel on-off. Los mismos efectos pueden ser vistos en la caldera, pero dado que ocurren en un periodo de tiempo más largo, son menos evidentes. Las tomas fotográficas proporcionan una imagen clara de los acontecimientos. Tan pronto como se enciende la bomba, la ebullición es suprimida y el nivel cae. Al apagarse la bomba, la ebullición se recupera lentamente y el nivel empieza a subir, solo que continúa ascendiendo por encima de la posición off de la bomba debido a la reaparición de las burbujas de vapor. Note la formación de niebla justo después del encendido de la bomba.
Esta niebla se debe a que el vapor recién generado se vuelve a condensar por el repentino descenso de la temperatura del agua. Tan pronto como la bomba se apaga y la temperatura aumenta, la niebla A ese vapor o esa forma de generación de vapor que comento ahorita de la niebla, se llama flash, ¿vale? Por si no lo menciona el video. desaparece. Así, con el control on-off, el nivel del agua sube y baja continuamente, lo que también hace la tasa de generación. Estos efectos pueden ser reducidos con el precalentamiento del agua de alimentación. Cuanto más alta la temperatura, más rápidamente se recupera la tasa de ebullición. Una temperatura más elevada del agua de alimentación también reduce el consumo de secuestradores químicos de oxígeno. Una solución más adecuada es lograr un suministro. Vale, entonces miren, aquí hemos visto ya tres efectos importantes de precalentar el agua, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién me puede mencionar dos que ya hemos visto antes y este que comentaron acá, por favor? Las razones de por qué calentar el agua. Sí, Una, la desgasificación, que la habíamos dicho. La otra es la que decía acá el video, la del nivel del agua, ujú, digamos que la tasa de generación de vapor tarda se menos suprime. en recuperarse. Y Vale, no muy bien. recuerdo la tercera. La tercera es la típica que es que pues obviamente ya hemos, tenemos que gastar menos energía para llevar el agua de 60, 70 grados hasta la temperatura de saturación que un agua de 25 grados hasta la temperatura de saturación, ¿vale? Consumo de energía. Listo, entonces ahí tenemos tres efectos importantes. Gracias. Continuo pero variable de agua precalentada para mantener la caldera en equilibrio. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando de otro tema de un control Una diferente. solución más adecuada es lograr un suministro. Estos efectos pueden ser reducidos con el precalentamiento del agua de alimentación. Cuanto más alta la temperatura, más rápidamente se recupera la tasa de ebullición. Una temperatura más elevada del agua de alimentación también reduce el consumo de secuestradores químicos de oxígeno. Una solución más adecuada es lograr un suministro continuo pero variable de agua precalentada para mantener la caldera en equilibrio. Al suministrar cuidadosamente el caudal de agua de reposición para igualar los cambios en la demanda de vapor, el nivel es mantenido en una posición óptima con poca fluctuación. En una caldera, esto se conoce como control modulado. El resultado es un caudal de vapor constante y seguro y una caldera balanceada lista para responder a demandas fluctuantes. Si usted compara para una misma demanda de vapor una caldera operando a 8 bar y otra a 3 bar y medio, podrá ver que en la operación a baja presión la superficie es mucho más turbulenta salpicando agua hacia el punto de salida del vapor. La razón de ello es que las burbujas de vapor son más grandes a baja presión y al ser más grandes causan más turbulencia conforme se rompen en la superficie. Trabajar a baja presión es obviamente menos estable y hay más probabilidad de que gotitas de agua contaminen la calidad del vapor cuando el nivel del agua alcance su punto más alto. Por ello, si se requiere vapor de baja presión, es aconsejable operar la caldera a su presión de diseño y en el punto de aplicación bajarla con una válvula reductora de presión. Bueno, entonces fíjense que aquí nos están hablando de uno de los sistemas de la caldera, que es el agua de alimentación, control sobre el agua de alimentación, ¿vale? No están tocando todavía, no han hablado del control del quemador, ¿vale? El control del quemador, que es otro sistema, ¿ok? Listo. Entonces, miren, ya nos hablaron del tema de uno de los que mencionamos en las transparencias, que es la variación en la presión de trabajo de la caldera, ¿verdad? Van a hablar del efecto que tiene el aumento de la demanda de vapor. Todas estas pruebas han sido llevadas a cabo bajo condiciones casi ideales con una carga de vapor constante y ligera. Sin embargo, las demandas de vapor reales son raramente estables. Varían frecuentemente y una caldera debe ser capaz de responder a estos cambios. Cuando la demanda de vapor aumenta, la caldera tardará un poco en aumentar su generación para igualar la nueva demanda. Sin embargo, durante este periodo de transición, la demanda de la planta sobrepasa la cantidad de vapor que la caldera puede producir. El resultado es una caída de presión en el sistema de vapor. Una caída de presión tiene mayor efecto en el interior de la caldera. Observe cómo reacciona al aumentar temporalmente la demanda de vapor, pero dentro de la capacidad máxima de la caldera. La superficie del agua burbujeante empieza a aumentar con una rapidez sorprendente.
Dentro de pocos segundos, el nivel es tan alto que el agua y la espuma son arrastradas hacia el punto de salida del vapor. Tan pronto como la demanda disminuye, la presión aumenta y el nivel de la superficie se restablece al reanudarse una operación normal. Esta respuesta repentina, a menudo conocida como dilatación, es el resultado de la combinación de dos factores. Uno es que las burbujas de vapor dentro del agua de la caldera se expanden al reducirse la presión, ocasionando un aumento en el nivel de la superficie. El otro, y ocurre simultáneamente, es que el agua en la superficie se vaporiza causando mayor turbulencia. Cuando hay una caída de presión, se produce vapor flash. Si usted tuviera un recipiente con agua a alta presión, justo por debajo de su punto de ebullición, y abriera una válvula para bajar la presión, parte del agua se convertiría espontáneamente en vapor, sin aporte de calor. Si cerrara la válvula, permitiría un aumento de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en el recipiente. La formación momentánea de vapor flash es un fenómeno normal cuando la caldera sufre un aumento en la demanda de vapor. Pero es importante darse cuenta que la demanda deberá ser aumentada gradualmente porque es precisamente el aumento la causa de la inestabilidad de la caldera, aun cuando la demanda esté dentro de la capacidad de la caldera. Si la demanda de vapor es aumentada más allá de su capacidad de generación, aun por un periodo muy corto, esto puede ocasionar problemas de golpe de ariete y nivel bajo de agua en la caldera. De hecho, es común que la caldera se apague al ser sobredemandada al accionarse la alarma de bajo nivel. Para explicar esto, fíjese lo que ocurre cuando la demanda de vapor es aumentada suavemente hasta un 15% por encima de la capacidad máxima. Tal como esperado, la caída de presión ocasiona que el nivel de la superficie aumente y las condiciones se vuelvan más turbulentas debido a la formación de vapor flash. Muy pronto, el agua es aspirada hacia la toma de vapor, pero esta vez al sostener la sobredemanda, el nivel turbulento de burbujas sigue subiendo, llegando a ocultar el visor de la cámara y ocasionando un arrastre casi continuo. Nada de esto es visible en el indicador de nivel externo, ya que está mostrando agua casi libre de burbujas, mientras que el agua en la parte superior de la caldera consiste principalmente de burbujas de vapor. Los niveles mostrados empiezan a caer conforme el agua se revaporiza continuamente en el intento de la caldera por satisfacer la demanda excesiva. Eventualmente, la primera alarma de bajo nivel es accionada. Esto apaga el quemador y el agua llena de burbujas baja rápidamente. Enseguida se vuelve evidente cuán poca agua queda en la caldera, tan poca que la estructura ha quedado expuesta. Esto demuestra la importancia de mantener una caldera operando dentro de sus parámetros y la necesidad de sensores de nivel precisos y fiables. El agua contiene sales químicas. Bueno, entonces ya vimos ahí los dos efectos de aumentar la demanda dentro de los niveles de funcionamiento de la caldera y sobrepasar los niveles de demanda de la caldera. ¿Listo? Esto es lo que vimos. Y ahora vamos a ver el efecto que tienen los sólidos disueltos totales cuando no se hace un buen tratamiento del agua. Químicas en solución llamadas sólidos disueltos. Estos no pueden ser transformados en vapor, así que al hervir el agua se quedan y forman un residuo. Este proceso sucede continuamente cuando una caldera produce vapor y si no hubiera control, la concentración de sólidos disueltos aumentaría a un nivel inaceptable. Las consecuencias podrán ser vistas en la siguiente demostración. Aquí el sistema de control de los sólidos disueltos fue desactivado y su nivel aumentó casi al doble del nivel normal de operación. La operación de la caldera es bastante normal de 8 bar con una demanda moderada y estable. A primera vista, la situación no parece tan mal. Las burbujas en la superficie del agua tienen un aspecto espumoso y cremoso y la superficie está más en calma de lo normal. Esto no es sorprendente ya que los altos niveles de sólidos disueltos alteran el comportamiento físico de las burbujas, se vuelven más estables y tardan más en reventar, lo que resulta en espuma. Lo que no es tan aparente es que el nivel del agua en ebullición real medido por el sensor de nivel no está donde usted se imagina. De hecho, está mucho más abajo, ya que la capa de burbujas espumosas es sustancialmente más espesa que con los sólidos disueltos normales. Esto reduce el espacio efectivo de vapor al interior de la caldera y la deja expuesta al problema del arrastre, aun cuando los demás parámetros estén dentro de los límites normales de operación. Esto es sobre todo cierto cuando el nivel del agua alcanza el punto más alto del ciclo de la bomba de alimentación o al reaccionar ante un aumento de la demanda. Afortunadamente, estos problemas pueden ser fácilmente evitados al utilizar un método apropiado de control de los sólidos disueltos.
Los niveles del agua en una caldera deben ser mantenidos dentro de un rango de operación muy estrecho. Demasiado alto puede ocasionar arrastre, demasiado bajo y la alarma de nivel bajo de agua se dispara apagando la caldera. Y tal como lo hemos visto, hay muchos factores que pueden alterar este delicado equilibrio. How about getting your shipping rates calculated in 30 seconds? Bueno, ¿alguna pregunta del video? ¿Alguna duda? Sí, profe, por ejemplo, los equipos que requieren el uso de vapor, ¿cómo, por ejemplo, no sé, una autoclave, ella Sí. cómo toma el vapor? Es decir, ella tiene algún sistema que, no sé, que como una bomba de vapor o algo así. Eso nunca lo he entendido, de, digamos, cómo entran a esos equipos el vapor. O cómo, digamos, siente que se aumenta la demanda de vapor. Es decir, supongo que pues, de alguna u otra forma debe haber algo que haga que entre el vapor, por ejemplo, a una autoclave. Bueno, depende del tamaño de las autoclaves. Normalmente, pues si estamos hablando de autoclaves los, de las pequeñas, tienen su propio sistema de generación de vapor in situ, ¿vale? Tiene una resistencia eléctrica o lo que sea, en donde, bueno, afortunadamente no alcanzamos a hablar de esos sistemas, pero bueno, donde ellas mismas generan su vapor. Los equipos más grandes, ¿vale? Pues sí les llega el vapor por tubería normal. Eso es una tubería que, como ustedes vieron en el video de la clase pasada, siempre va a estar muy bien aislado, ¿vale? Eh, digamos que la demanda de vapor aumenta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos varios, imaginemos que tenemos 5 autoclaves, para seguir hablando de autoclaves de las grandes, ¿ok? Entonces, en determinado momento, ¿vale? Supongamos que alguien que hizo el diseño inicial del hospital o de lo que fuera, calculó la caldera, por ejemplo, para 3, 4 autoclaves, digamos que para 4, ¿ok? Pero luego, pues, aumentó la capacidad de la clínica, etcétera, y pues no se fijaron en el tema de este caso en particular y colocaron una autoclave más conectada a la misma caldera. Entonces ya saben para dónde voy. Pues puede ser que esas autoclaves normalmente funcionen, no sé, 2, 3 autoclaves, hasta 4 autoclaves de manera paralela, es decir, están entrando todas en operación al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, a medida que cada una de las autoclaves entra en operación, demanda, es como si tuviéramos una tubería grande por donde viene el vapor y luego varias divisiones para cada una de las autoclaves. ¿Listo? Esto hablando de autoclaves o podemos estar hablando de procesos, como lo veíamos ayer en el video también. Uno era para la planta de Gatorade, otro era para limpiar envases, otro era para, no sé, hacer la parte de pasteurización. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Digamos que la demanda de vapor va cambiando a medida que cada una de las autoclaves va entrando en operación, porque va requiriendo vapor para hacer su proceso. ¿Vale? Obviamente también tienen la salida de vapor, ¿sí? Entonces, este vapor luego sale, se recoge. Es posible que el vapor, en la mayoría de los casos, no vaya como condensado, o puede ser que una parte se haya condensado y se recoge y allá se mezcla nuevamente con el agua se condensa y se mezcla nuevamente con el agua de alimentación. Pero si la caldera fue diseñada para sostener únicamente las 4 autoclaves y de repente entra la quinta, ¿vale? La quinta autoclave en operación, entonces la demanda de vapor inmediatamente supera la capacidad de vapor que tiene la caldera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya en las transparencias, listo, en las transparencias veíamos acá la capacidad de producir vapor una de estas calderas. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hacemos los cálculos, por ejemplo, dijimos, bueno, con 862 libras hora de vapor es suficiente para las 4 autoclaves trabajando al tiempo de forma paralela. Pero cuando se le monta la quinta, supongamos que cada autoclave necesita 200 libras hora. Pues fíjense que ya esta caldera no es capaz de suministrar, esta caldera 25 bhp, estoy hablando de esta caldera, ya no es capaz de suministrar la cantidad de vapor que van a necesitar esas autoclaves. ¿Vale? Entonces ahí es donde vienen los problemas. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí, señor. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Al videito. Ok, muy bien. Entonces, como ya vieron,
uno de los problemas que tenemos es la acumulación de sales eh, en el agua dentro de la caldera, ¿vale? Con el propósito de tener controlada la cantidad de sales que tenemos presente en el agua de la caldera, entonces se hacen unas purgas, ¿vale? Simplemente las purgas, ¿qué es? Pues dejar salir una cierta cantidad del agua que está dentro de la caldera, ¿de acuerdo? Y reemplazarla pues con agua nueva. Entonces tenemos dos tipos de purgas. Tenemos purgas de fondo y purga de superficie. ¿Listo? La purga de fondo pues simplemente es una salida que tenemos en el fondo de la caldera, pues que se puede hacer con medio de una válvula solenoide después de tantas horas de operación de la caldera o manualmente, ¿vale? Simplemente pues se abre un cierto tiempo esa válvula y se deja salir de acá por los lodos que pueda tener esa caldera. Lo otro es que vimos que por aquí en la superficie se genera mucha espuma. ¿Listo? Entonces, normalmente la purga de lodo se puede hacer de forma manual o de forma automatizada, como les comentaba, pero la purga de superficie siempre se suele hacer de manera automatizada. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es una sonda que nos mide pues allá la cantidad de sales o de sólidos que tenga disuelto el agua y en función de eso, pues le dice este controlador que opere una válvula de tal forma que nos permita la salida de cierta cantidad de agua acá de la superficie. Eh, Cuando la purga de lodos no se hace de forma automatizada, entonces el fabricante nos dice cada cuánto se debe hacer esa purga, cada tantas horas de operación. ¿Listo? En el caso de las purgas de superficie, pues como es un proceso automatizado, entonces pues ya cada fabricante, de acuerdo a las especificaciones del agua que él tiene y demás, entonces pues nos dice aquí cada cuánto se tiene que hacer esas purgas. Eh, Bueno, ya habíamos hablado de los sólidos disueltos totales. Aquí nos dan, habíamos dicho que eh, es importante seguir ah, los parámetros que nos da el fabricante, pero bueno, aquí tenemos los diferentes sólidos dependiendo del tipo de caldera que tengamos. ¿Listo? Bueno, en cuanto al tema de regulación y control, ya nos habló bastante el video. Yo creo que no hay que hacer mucho más énfasis. Ya sabemos que hay sistemas todo o nada o sistemas pues modulantes, ¿vale? Como ustedes ya los conocen. Eh, en este caso, ellos nos hablaban de los sistemas de regulación para el agua. Ahora vamos a hablar un poquitico más de ese sistema. Pero también tenemos que tener sistemas de regulación y control para el quemador, ¿ok? Entonces, pues un sistema on-off es el quemador está encendido o está apagado. Un sistema de regulación en escalones, pues simplemente es como si tuviéramos la llave con, con varias posiciones donde vamos cambiando pues la cantidad de gas que estamos entregando o pues tenemos un sistema modulante donde se hace un control continuo, tanto del agua pues como digo del quemador, de la cantidad de gas y pues por tanto aire que estamos entregando. ¿Listo? Bueno, eh, entonces, ¿qué necesitamos para hacer regulación y control? Básicamente, en una caldera tenemos que tener una muy buena medida del nivel, que ya lo hablamos, lo hablaron en el video, de presiones y de temperaturas. ¿Listo? Eh, entonces, allá vamos a encontrar eh, sistemas mecánicos y sistemas analógicos y sistemas digitales, o normalmente una combinación de los dos, ¿vale? Una combinación de los dos. Entonces, bueno, pues tenemos que tener presóstatos o tenemos que tener manómetros y tenemos que tener termostatos o termómetros. Además de eso, pues ya están las ondas de nivel o las mirillas. ¿Listo? Bueno, ¿qué ventajas tiene ya desde el punto de vista del control eh, de la cantidad de agua que tiene la caldera? Un control todo o nada o un control modulante. Ya nos lo explicaron bastante en el video. ¿Vale? Ya nos lo explicaron bastante en el video. Eh, Normalmente las calderas de hoy en día ya no utilizan todo o nada por los problemas que ya vimos, ¿vale? Es decir, tenemos niveles muy variantes de agua, seguramente podemos tener mayores probabilidades de arrastre y tenemos pues problemas con la demanda de agua demanda de vapor que puede suministrar mi caldera. ¿Listo? Entonces eso cada vez está más mandado a recoger. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo, ya lo dijeron, tenemos unas ondas de nivel, estas ondas de nivel envían una señal al PLC que
le da la señal a la bomba de que se enciende o se apaga. Yo no sé si les quedó claro qué era lo que ocurría porque decía, ok, llegué al nivel deseado, ¿cierto? Supongamos que este es el nivel deseado, apago la bomba, pero el nivel del agua dentro de la caldera continúa aumentando. ¿Lo vieron eso en el video? ¿Es claro? Sí, sí, señor. Ok, fíjense, entonces, aunque apague la bomba, ¿listo? Después de que apago la bomba por el efecto del aumento de la temperatura en el agua, entonces el nivel va aumentando. Entonces es complicado ese aspecto. Aquí tenemos el control modulante, lo mismo, tenemos una sonda de nivel, un controlador, pero este controlador me controla eh, dos cosas. Bien, vamos a tener una combinación de una válvula de control y una bomba de alimentación. Y aquí entonces tendríamos dos posibilidades. ¿Ok? Dos posibilidades. Fíjense. O bien, por un lado, tenemos una bomba de alimentación con un sistema de recirculación, una bomba de alimentación que está operando continuamente, ¿ok? Y una válvula que me controla la entrada de agua a la caldera. ¿Listo? Es decir, aquí el control lo ejerce la válvula, ¿ok? Aquí el control lo ejerce la válvula. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, cuidado, vamos a tener una bomba operando de manera constante, bien, que en algunos casos lo que estaremos haciendo es recircular el agua y por medio de la válvula haremos el control. Este control es indeseable, ¿vale? Es indeseable desde el punto de vista de consumo de energía. Ok, ustedes ya se imaginan, pues la bomba funcionando todo el tiempo y nosotros perdiendo esa cantidad de energía. Ok, es muy bueno porque pues esta válvula la podemos abrir de manera proporcional a la cantidad de agua que estamos necesitando. Bien, la segunda posibilidad, ¿cuál es? Le colocamos, además de este sistema que tenemos acá, le colocamos un variador de frecuencia a la bomba, ¿vale? Le colocamos un variador de frecuencia a la bomba. Entonces, podemos cambiar la frecuencia de la bomba, podemos cambiar la apertura de la válvula, ¿bien? Y de esa manera es un poco más eficiente desde el punto de vista energético, ¿vale? Desde el punto de vista energético. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de energía y pues los otros problemas que ya nos comentaron allá, eh, desde el punto de vista de que es muy diferente entrar a agregar un poquito de agua a agregar mucha agua de forma repentina. Bueno, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de seguridad, entonces hay unos equipos eh, que son, digamos, fundamentales o principales y otros que son accesorios o secundarios. ¿Listo? Desde el punto de vista del quemador, ¿vale? Desde el punto de vista del quemador, tenemos estos cuatro equipos que son, bueno, cuatro sensores que son fundamentales. ¿Listo? Uno es los presóstatos para saber la presión del gas, ¿vale? La presión del gas es fundamental. ¿Qué presión nos está llegando al gas? Porque puede ser que en algún momento se nos haya dañado el regulador, tengamos problemas con el regulador, entonces estemos entregando mayor caudal de gas dependiendo de la presión que tiene. ¿Ok? Eh, puede ser que no nos esté llegando la cantidad de aire que requerimos. ¿Por qué? Porque hay suciedad en los ductos, bien porque el ventilador tiene problemas, etcétera, ¿vale? Inclusive que no se encienda. Nosotros ya le dice, enciende el ventilador. Puede ser que ni siquiera se encienda. ¿Ok? Entonces necesitamos tener un detector de que efectivamente está entrando aire al quemador. ¿Vale? Eh, otra cosa es el detector de llama. ¿Vale? Detector de llama. Eh, bueno, aquí le llaman de extinción de llama, entonces tenemos extinción de llama y detector de llama. Detector de llama, ¿en qué consiste? Consiste que efectivamente cuando se presenta la llama que nosotros llamamos piloto, ¿ok? Cuando se presenta la llama piloto, nos manda una señal. Cuando tenemos la llama, digamos, grande, ¿ok? Entonces también manda otra señal. ¿Por qué? Porque si resulta que nosotros abrimos el gas, tenemos aire, pero por algún motivo, por ejemplo, se nos apagó la llama piloto, entonces estamos metiendo a la caldera una cantidad de gas y tenemos una acumulación de gas súper importante, ¿vale? Si no hay presencia de llama, ¿de acuerdo? Y eso puede producir una explosión por cualquier chispa en cualquier lado. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Y finalmente, obviamente, pues que tengamos suministro eléctrico, porque todos estos equipos funcionan con electricidad y pues en el caso que llegamos a tener una caída en el suministro de electricidad, pues tendremos problemas grandes. ¿Listo? Desde el punto de vista de seguridad, ya en la caldera, no en el quemador, lo que vimos hablando del quemador, entonces tenemos estos sistemas. El más importante de todos, ¿vale? Eh, es la válvula de seguridad, ¿vale? La válvula de seguridad siempre está puesta ahí en la parte de arriba de la caldera. Bueno, no encontré una foto, bueno, no se las mostré, donde se observa esa válvula de seguridad, pero eso es, hagan de cuenta, ¿cómo le llaman en las ollas de presión acá? ¿El pito le llaman? No sé. La válvula de presión de las pitadoras, de las ollas pitadoras de la casa. ¿Sí las han visto? Esa cosita que está ahí encima. Sí, sí, señor. Eso. Aquí es muy parecido. Ustedes la pueden identificar muy fácilmente porque es como un pito de esos, una válvula de esas, pero más grande. ¿Sí? Es más grande. Simplemente es un sistema que, o bien por el peso, como en el caso de las pitadoras, o bien por un sistema de resorte, ¿vale? Se abre a una presión determinada. Tiene que ser lo más sencillo posible, ¿vale? Tiene que ser lo más sencillo posible. ¿Ok? Fíjense que en las pitadoras más antiguas no había nada más, ¿sí? O las más baratas, no sé. O sea, era el pito ese y nada más. En las más modernas ustedes van a encontrar una cuestioncita de plástico, ¿sí? Una valvulita, una cosita de plástico ahí, ¿ok? ¿Cuál es la función de esa cosita de plástico? Si por algún motivo la válvula principal, ¿vale? Si por algún motivo la válvula principal no se abre, entonces ese sistema, ese diafragma se va a romper y va a permitir que se expulse de una manera controlada la presión, ¿vale? Entonces aquí también, yo les decía, en las calderas vamos a tener sistemas, eh, decía la palabra correcta, yo digo pues de sistemas eh, de manera doble, ¿no? Hay una palabra correcta que se me escapa, ayer algún compañero lo dijo de manera adecuada, ¿vale? Entonces también tenemos algo de ese estilo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres sistemas que son primarios, obligatorios, fundamentales en la caldera. Entonces tenemos la válvula de seguridad, que ya hablamos, tenemos presóstatos de seguridad, es decir, si esta señora no se abrió, estos señores, pues estos son digitales, van a entrar a enviar la señal de alarma, ¿listo? O al contrario. Entonces, eh, ahí tenemos los dos sistemas. Y tenemos los sistemas de nivel, ¿sí? Sistemas de nivel, por encima y por debajo, ¿vale? Recuerden que allá nos mostraron en el video, se saltaba una alarma cuando teníamos un nivel mínimo de agua que hacía que se apagara el quemador y fundamentalmente se apagara la producción de vapor o se apagara la caldera. ¿Listo? Eso en cuanto a los principales. En cuanto a los secundarios, pues ya tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos las mirillas ópticas o los indicadores óptimos de nivel, que no son más que los tubitos de vidrio que ya hemos venido hablando, que me indican el nivel del agua líquida en la caldera. Recuerden que eso es lo que tenemos que tenerlo presente. Ellos me indican el nivel de agua líquida en la caldera, no nos indican ni espuma ni burbujas que podamos tener en la caldera. ¿Listo? Tenemos esto aquí que es ABV, que es la válvula que utilizamos para hacer la purga de sales en la superficie, ¿vale? Tenemos el ASV, que es la válvula de purga de lodos, que lo comentamos, y finalmente tenemos esta que le llaman ELV, que es la válvula de aireación, ¿vale? ¿Por qué necesitamos una válvula de aireación? ¿Qué será eso? ¿Alguna idea? A ver, imaginemos en el momento que vamos a arrancar la caldera. ¿Listo? Hacemos todas las conexiones, hacemos la puesta a punto, listo. ¿Ok? Estamos entregando vapor. ¿Cómo estarán estos señores? Que ahora hablaremos de ellos, que son los que controlan la salida de vapor del agua de la caldera. ¿Estarán abiertos o estarán cerrados?
Hello, Profe, creo que estarán cerrados están inicialmente. cerrados, ¿ok? ¿Qué habrá dentro de la caldera entonces? ¿De qué Agua y estará aire. llena inicialmente nada? Cuando Ah, hacemos el bueno, montaje, aire, aire, sí. ¿ok? Aire. ¿Y qué ocurre si nosotros queremos introducir agua a esa caldera? Pues el aire es un flujo compresible hasta cierto nivel, pero no lo queremos allá adentro, ¿vale? Porque nos genera sobrepresiones. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder introducir el agua, permitir que el aire vaya saliendo, ¿vale? Para eso es que utilizamos esta válvula que llamamos válvula de aireación, ¿vale? Para permitir los procesos de llenado y de vaciado de la caldera y asegurar pues que no nos quede mucho aire allá dentro de la caldera. ¿Listo? ¿Qué otros elementos vamos a encontrar? Bueno, ya hablamos de los reguladores de presión eh, de vapor, en este caso son de vapor. Tenemos las válvulas solenoides, ¿listo? Para el caso del agua de alimentación, ¿listo? Agua de alimentación. También tenemos las válvulas que aquí no nos comentan porque estamos hablando de la caldera, no estamos hablando del quemador, pero también ya las vimos en el video, las las del gas. Y hay una cuestión aquí que también es muy importante y se llama el botellín de toma de muestras. Simplemente es una válvula aquí con una conexión al interior de la caldera y, y un tubo de ensayo, digámoslo así, ¿vale? Conectado ahí a esa válvula. Entonces, cerramos la válvula, extraemos el tubo de ensayo y podemos llevar al laboratorio la muestra de agua de esa caldera sin necesidad de apagar la caldera, ¿vale? Recuerden que las calderas normalmente son equipos que trabajan 24/7, 365 días al año, ¿ok? Entonces es para toma de muestras. Bueno, desafortunadamente, pues no podemos acceder a una caldera físicamente, pero pues ustedes en algún momento lo van a observar. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá en el tema de calderas? Bien, ya para finalizar este, esta clase, entonces vamos a hacer una introducción a lo que es eh, la eficiencia en las calderas. La eficiencia en las calderas. Entonces, obviamente la eficiencia térmica. Bien, ¿qué es la eficiencia térmica en una caldera? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que es? La cantidad de calor que, pues, todo el calor que se le suministra al agua, cuánto se puede ir al vapor y cuánto se pierde al ambiente. Exactamente. Bien, es de la energía que entregamos en la mezcla combustible-aire, es decir, en los gases de combustión, qué cantidad acaba llegando finalmente al vapor, ¿vale? Eh, y que es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, pues aquí en esta grafiquita tenemos algunos indicadores de más o menos eh, dónde están las pérdidas de las calderas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es por los gases de combustión, los gases de escape, los de gases que salen por la chimenea. ¿A qué temperatura decía que salían ayer en el video, más o menos? ¿Alguien recuerda? Allá nos mostraban el termómetro, ¿se acuerdan? Yo les dije, hay que hacer especial eh, énfasis en esa temperatura. ¿Cuánto era más o menos? De hecho, estaba aquí en la base de la chimenea, ¿recuerdan? Bueno, más o menos estamos 60 hablando de 100, grados. estamos hablando de, no, ese era el del tanque de condensados o el tanque de agua de alimentación. Está de 190 grados centígrados, 200 grados centígrados, ¿ok? Entonces, de esta energía, estos gases de combustión todavía tienen una buena cantidad de energía que podría llegar a aprovecharse y eso se aprovecha en el economizador. ¿Listo? Entonces nos dicen que pueden llegar a ser hasta el del orden del 18% las pérdidas asociadas a varias cosas. Luego vamos a ver qué son varias cosas. La temperatura de los gases de combustión es una de ellas.
¿Por dónde podemos tener más pérdidas? Eh, Podemos tener pérdidas por la superficie de la caldera, ¿no? Por la superficie de la caldera. ¿Esas pérdidas de qué tipo son? Pues son por convección al aire ambiente o por radiación con las superficies que la rodean. Y podemos tener pérdidas por las purgas de fondo o de superficie. De tal manera que, digamos, los valores normales de eficiencia en una caldera pueden estar entre orden de entre un 70 y un 80%, ¿vale? No es un equipo, digamos, como tan malo como un motor de combustión interna, que las eficiencias están muy por debajo de ese valor. Aquí tenemos eficiencias del orden 70-80%. El fabricante, cuando nosotros compremos la caldera, nos va a decir, la eficiencia de esta caldera tiene que estar entre este valor y este otro valor. Entonces, por eso les decía que el cálculo de la eficiencia es un cálculo rutinario, ¿vale? Porque si se nos disminuye la eficiencia de la caldera, vamos a consumir mucho más combustible y vamos a tener seguramente una producción menor de vapor. Bien, aquí algo importante y es, oiga, ¿cómo determinamos la energía que nosotros estamos entregando por la mezcla combustible-aire? Pues obviamente será eh, la masa de combustible por el calorífico de ese combustible, ¿cierto? Y ahí sabemos la energía que estamos entregando. ¿Listo? Eh, y lo que estamos aprovechando, pues es fácil. Es la masa de vapor que nosotros estamos produciendo multiplicado por el salto entálpico que estamos teniendo. El salto entálpico puede ser desde el salto entálpico del líquido y el salto entálpico de cambio de fase. ¿Listo? O si lo vamos a sacar sobrecalentado, pues ya lo vimos, ¿vale? Eso ya lo vimos en cambio de fase. Si nosotros hacemos esa razón entre esas dos cosas que estamos comentando, bien, me va a dar la eficiencia de la caldera, ¿sí? Me va a dar la eficiencia de la caldera. El cálculo de esa manera se le conoce como el cálculo de la eficiencia por el método directo, ¿bien? Pero aquí nos empiezan a surgir algunas dudas. Oiga, por ejemplo, si estoy utilizando un gas, ¿cierto? Estoy utilizando un gas. ¿Cuál poder calorífico debo utilizar? ¿El inferior o el superior? Bien, porque imagínense que el fabricante nos da una eficiencia de la caldera calculada con el poder calorífico inferior. ¿Listo? Como el poder calorífico inferior es menor o mayor que, bueno, es que ya no es tonta la pregunta, es menor que el mayor, ¿ok? Si nosotros por casualidad utilizamos el poder calorífico superior, inmediatamente nos va a dar una eficiencia más baja. ¿Es claro esto? Porque estoy dividiendo, ese poder calorífico está en el denominador del cálculo de la eficiencia. Entonces tenemos que tener claro con cuál de los dos poderes caloríficos es que está seteada o está calculada la eficiencia por parte del fabricante de mi caldera. Eso no está unificado, ¿vale? No está unificado. De hecho, aquí nos dicen simplemente lo que vamos a ver, pues ya hoy no, el viernes, nos dicen simplemente el poder calorífico del combustible. Bien, entonces, así un poquito para que lo sepamos, pero hay que asegurarnos, si no nos lo dice el fabricante, hay que preguntarse, ¿eh? Porque si no hay, podemos tener un desfase importante y ya nos podemos empezar a preocupar por cosas que no valen la pena. Normalmente en Europa y en Asia, ¿vale? Calculan las eficiencias con el poder calorífico inferior. No se nos haga raro que una misma caldera, bueno, perdón, mientras que en Estados Unidos lo calculan con el poder calorífico superior. ¿Ok? Pues ojo cuando vayamos a hacer la compra de la caldera, ¿sí? Cuando vayamos a hacer la compra de la caldera, porque resulta que nosotros vamos a comprar una caldera de 250 bhp, como el caso del video de ayer. Ah, sí, pero la cotizamos China y la cotizamos en Estados Unidos. ¿Ok? No digamos de precios, simplemente comparemos eficiencias. ¿Cuál me va a dar mayor eficiencia? Curiosamente, teniendo en cuenta esta notación que tenemos acá, que acabo de comentar. La que está en Estados Unidos, la de la cotización de Estados Unidos. Nos va a dar menor eficiencia la que estamos cotizando en Estados Unidos que la que estamos cotizando en China. Puede ser muy raro, no esperaría lo contrario. ¿Por qué? Porque allá pues normalmente utilizan el poder calorífico inferior en lugar del superior. Sí, entonces no son directamente comparables. Entonces, ojo cuando estemos haciendo esas evaluaciones de compra
estos equipos, aseguremos que estamos comparando peras con peras. ¿Listo? Entonces, como les decía, bueno, ya se nos acabó 5 minuticos. Uno de los métodos para evaluar la eficiencia térmica de una caldera es el método directo, en el cual simplemente comparamos la energía que estamos extrayendo en el vapor con la energía que estamos entregando. ¿Listo? Entonces ahí sabemos que la eficiencia de la caldera pues era la cantidad de vapor que estamos obteniendo multiplicado por el salto entálpico del agua, ¿ok? Del agua, dividido por la energía que estamos entregando, pues que es el caudal de vapor, perdón, el caudal de combustible multiplicado por el poder calorífico de ese combustible. Y aquí ya empezamos, ¿ok? Entonces fíjense que aquí no nos dicen ni, aquí el gross normalmente se asocia con el superior, ¿ok? Normalmente con el superior, pero yo indico mucho eso. Ojo, si el fabricante nos dice que es con el inferior, aquí vamos a colocar el inferior en nuestros cálculos también, en todos los cálculos que hablemos de aquí para adelante. El fabricante nos dice que es superior, nuestros cálculos los hacemos con el superior. ¿Está claro? Sí, sí, señor. Bueno, listo. La cantidad de vapor generado, pues normalmente está en libras por hora o en kilogramos por hora. Aquí en este ejemplo, en este texto que estoy tomando como referencia, pues toman unas unidades específicas, pero ya sabemos que no tienen que ser necesariamente esas unidades, mientras que seamos congruentes con las unidades. Es decir, si nosotros entramos el M punto de vapor y el M punto de combustible en kilogramos por hora, pues los dos tienen que estar en kilogramos por hora. Si los entramos en libras por hora, pues en libras por hora. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Cuidado, nosotros necesitamos M puntos. ¿Ok? Necesitamos M punto, no P punto. Es decir, flujo másico y no volumétrico. Ojo con eso. ¿Vale? Ojo con eso. Bueno, muy bien. Necesitamos la presión de trabajo, ¿vale? Y la temperatura del vapor a la salida. Puede ser de saturación o puede ser vapor sobrecalentado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el HG, ¿vale? El HG, aquí hay un pequeño error. Bien, en realidad el HG es saturado únicamente si la temperatura que le estamos sacando el vapor es la de saturación. Si es sobrecalentado, pues será a esa temperatura y presión que tenemos que leer este HG. ¿Listo? Y el HF sí va a corresponder a, a la entalpía del agua de alimentación. ¿A qué? Pues a la temperatura del agua de alimentación. ¿Listo? A la temperatura del agua de alimentación. ¿Ok? Pues otra vez, cuidado, que las dos entalpías estén en las mismas unidades. ¿Listo? Aquí nos dicen kilocalorías por kilogramo. Que los queremos quedar en kilojulios. Listo, pues en kilojulios. Bien, pero que sean congruentes. ¿Listo? Y si lo de arriba lo metemos en kilojulios, pues el poder calorífico del combustible también en kilojulios. ¿Ok? Porque recuerden que la eficiencia tiene que ser adimensional. ¿Listo? Adimensional. Entonces miren que este método de cálculo es así, ¿vale? Es dos números, ¿vale? Dos números. Solamente tenemos que hacer unas lecturas de las tablas de vapor al principio del funcionamiento de la caldera y luego ya lo tenemos y simplemente son dos números. Bien, es un método muy rápido, ¿vale? Es un método muy rápido de cálculo de la eficiencia de la caldera, ¿vale? Luego veremos un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bueno, muy bien, pues eh, si no hay preguntas, entonces pues hoy lo dejamos por acá. Nos vemos el viernes, ¿ok? Entonces, que pasen buena tarde. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe.